Hola, bienvenido a este video donde te mostraré una forma de balancear las ecuaciones químicas y este va a ser por el método de tanteo. Tu maestra Alma Mónica Saldaña Cortés. Bueno, veamos un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, plata que reacciona con ácido clorhídrico y produce cloruro de plata e hidrógeno, vamos a balancear la ecuación. ¿Qué es eso de balancear la ecuación? ¿O para qué sirve que balanceemos la ecuación? Recuerda que la ecuación química es la representación simbólica, porque ocupamos símbolos y números, de representar una reacción química. Pero si vamos a representar esa reacción química, tiene que ser una forma de representarlo cumpliendo la ley de la conservación de la masa. ¿Recuerdas qué dice la ley de la conservación de la masa? Muy bien, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en una ecuación química, la masa antes de la reacción debe de ser la misma que la masa después de la reacción. Bueno, para que esta representación simbólica o ecuación química represente correctamente la reacción, es necesario que el número de átomos de cada uno de los elementos antes de la reacción sea igual al número de átomos de cada elemento después de la reacción. Bueno, aquí seguramente ya viste cuáles son diferentes, cuáles son iguales, pero aunque en el método por el tanteo es ir tanteando, ir colocando a ver si le atinamos, pues yo te sugiero un método, vamos a decir, una manera, unos pasos que te pueden ahorrar el tiempo que te puedas tardar en estar tanteando y buscando qué coeficiente es el que se debe de escribir para balancear la ecuación. Mira, yo te recomiendo que sigas los siguientes pasos. El primero, que cuentes los metales. ¿Sí? Dice primero, se cuentan los metales y se ajustan. ¿Cuáles son los metales aquí? Muy bien, pues la plata nada más, no hay otro metal. Y entonces, cuántos átomos de plata tenemos? Uno. Acuérdate que si no hay ningún coeficiente aquí, es que hay uno. Si no hay ningún subíndice acá, es que es uno. Entonces, un átomo de plata antes de la reacción y también un átomo de plata después de la reacción. O sea que esa está balanceada. Bueno, veamos, en segundo lugar, se cuentan los no metales, excepto el oxígeno e hidrógeno, y se ajusta. ¿Cuáles no metales ves? Ya sabemos que el oxígeno y el hidrógeno son no metales, pero otro que no sea oxígeno y e hidrógeno, muy bien, el cloro. ¿Cuántos cloros hay antes de la reacción? Uno. Después de la reacción, uno, ¿verdad? Entonces también está balanceado el cloro. Muy bien. Prosigamos. Dice que en tercer lugar se cuentan los oxígenos y se ajustan. En nuestra ecuación, pues no hay oxígenos, ¿verdad? Ok, seguimos. En cuarto lugar dice que se cuentan los hidrógenos y se ajusta, colocando el coeficiente tal que logre igualar el número de hidrógenos en ambos lados de la ecuación. Y si se ven afectados otros elementos, se vuelven a contar y se colocan los coeficientes necesarios para igualar el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la reacción. Y entonces saber cuántos hidrógenos hay antes de la reacción. Muy bien, solo uno, ¿verdad? ¿Cuántos hidrógenos hay después de la reacción? Dos hidrógenos. Ah, ok. Entonces debe de haber dos hidrógenos antes de la reacción, pero como ya está escrito correctamente este compuesto, solamente para balancear podemos ensayar, o sea, colocar coeficientes. Entonces, ¿qué coeficiente le corresponde que escriba aquí para que sea igual al número de átomos de hidrógeno que hay aquí? Muy bien, pues el 2, ¿verdad? Escribo un coeficiente 2. Pero este 2 ya afectó al cloro porque en esta molécula hay un cloro y si son dos moléculas va a haber dos cloros. Tienen que salir acá dos cloros, entonces pongo
un coeficiente 2. Muy bien. Luego, ¿qué sigue? Ah, pues como ya son dos platas aquí, 1 por 2, dos platas, pues debo de poner un coeficiente 2 a la plata para que esté balanceado. Y entonces ya quedó balanceada nuestra ecuación, ¿verdad? Dos átomos de plata, 1 por 2, dos átomos de plata. Dos átomos de hidrógeno, 2 por 1, 2. Dos átomos de cloro, 1 por 2, dos cloros, 1 por 2, dos cloros. Entonces ya quedó balanceada nuestra ecuación por el método de tanteo. Está muy fácil, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Ah, bueno, antes de eso es muy importante que te des cuenta qué significan los subíndices y los coeficientes. Tú podrías decir, profesora, ¿por qué no le pusimos aquí un subíndice 2? Claro que no, porque el ácido clorhídrico nada más es un hidrógeno con un cloro. ¿Qué significa este 2 en el hidrógeno? Que son dos hermanitos. Recuerda que es una molécula diatómica, o sea, dos átomos. ¿Sí? Bueno, si hay dos hidrógenos, ¿verdad? Quiere decir que debe de haber dos moléculas de ácido clorhídrico porque cada molécula ocupa un hidrógeno y un cloro. Pero como resultan dos, pues tiene que haber dos moléculas de ácido clorhídrico, ¿verdad? Bueno, y si son dos cloros los que están, dos moléculas de ácido clorhídrico, quiere decir que debe de haber dos platas que están, cada una plata reacciona con el cloro, porque recuerda que esto es una reacción de simple sustitución. Una plata reacciona con el átomo de cloro para dar el cloruro de plata. Pero como hay dos, entonces tiene que haber dos cloruros de plata, por lo tanto, pues dos platas también, ¿verdad? Entonces es bien importante que te des cuenta que los coeficientes es dos veces todo esto. Un compuesto está formado aquí, cloruro de plata está formada por un cloro y una plata. ¿Sí? Y si te dice que hay dos, tienes que tener en tu mente que es esto, ¿verdad? Son dos. Y cuando los subíndices, en este caso, en esta molécula diatómica, es que son, estos dos están formando solamente la molécula. Muy bien, ahora sí veamos otro ejemplo. Si tenemos, a ver, ¿cómo se llama este compuesto? A ver, ¿quién lo dice? Muy bien. ¿Cómo se llama? Óxido de antimonio, ¿verdad? Está reaccionando con agua y es una reacción ¿de cuál? De síntesis, ¿verdad? Porque dos sustancias están formando una. Ok. Bueno, nos da el hidróxido, ¿verdad? De antimonio. 5, ¿verdad? Ok. Bueno, veamos. ¿Cómo, siguiendo los pasos, vamos a ver, primero se cuentan los metales. Bueno, es un metaloide, ¿verdad? ¿Cuántos hay? Dos antimonios y aquí solamente uno. Entonces, ¿qué es conveniente que haga? Muy bien, le pongo un coeficiente 2. Luego, ¿qué sigue? En segundo lugar se cuentan los no metales, excepto el oxígeno, hidrógeno, y se ajusta. Pues no hay otro más que hidrógenos y oxígenos, así que ese acaso no lo saltamos. Sigue, en tercer lugar se cuentan los oxígenos y se ajustan. Vamos a ver, ¿cuántos oxígenos hay? Aquí antes de la reacción hay 5 y uno en el agua, 6. ¿Y aquí cuántos hay? 5 por 1, 5 por 2, 10. Entonces debe de haber 10 oxígenos en total acá. Bueno, aquí hay 5. Tú dices, pues si le pongo aquí un coeficiente, pues no me conviene muy bien ponerle, porque si no va a afectar a los antimonios y ya los habíamos balanceado. Entonces, ¿qué nos conviene hacer? Bueno, si en esta molécula hay 5 en total, pues que en el agua, multiplicados por un coeficiente, también me den 5 para que 5 por 1, 5 por 2, 10. Entonces, ¿qué coeficiente es conveniente colocar aquí? Muy bien, el 5. Ok, entonces ya ajusté los oxígenos. ¿Qué sigue? Pues ajustar los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 5 por 1. Acuérdate que aquí hay un subíndice 1. 5 por 1, 5 por 2, 10. Tengo 10 hidrógenos. ¿Y de este lado cuántos hay?
2 por 5, 10. En total hay 10 hidrógenos de este lado y 10 hidrógenos. Y entonces quiere decir que ya quedó balanceada nuestra ecuación, ¿verdad? Bueno, veamos un último ejemplo. Tenemos la electrólisis, que es una reacción de descomposición del óxido de aluminio. Muy bien, entonces seguimos. Primero que se cuentan los metales. Tenemos 2 átomos de aluminio y de este lado 1. ¿Qué nos conviene hacer? Pues agregarle un coeficiente 2. Seguimos. Se cuentan los no metales excepto oxígeno e hidrógeno, pues no tenemos, entonces no la saltamos esa. Seguimos. En tercer lugar se cuentan los oxígenos y se ajustan. ¿Cuántos oxígenos hay? De este lado hay 3 y de este lado hay 2. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos, acuérdate, que poner coeficientes de tal manera que se igualen. Y tú, pues claro, tú ya sabes que si yo pongo aquí, por ejemplo, un 2 por 3, en este lado tendré 6, ¿verdad? Y entonces, ¿qué número pongo aquí para que también me den 6, que sería igualar, ¿verdad? El número de oxígenos. Pues entonces a este lado pongo un 2, que sería 3 por 2, son 6 oxígenos. Y entonces aquí, ¿qué coeficiente le pongo? Muy bien, un 3 para que 2 por 3 son 6. Y entonces ya ajusté, ¿verdad? Los oxígenos. 3 por 2 son 6 y 2 por 3 son 6. Muy bien. Los aluminios ya los había ajustado, pero ¿qué pasó ahora? ¿Verdad? Tú estás dándote cuenta que ahora 2 por 2 son 4 y aquí habíamos puesto que eran 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dijimos 2 por 2 son 4. Entonces, aquí tenemos que quitar este 2 y ese 4 lo vamos a colocar y entonces, pues ya quedó balanceada nuestra ecuación, ¿verdad? 2 por 2 son 4 aluminios. ¿Y cuántos oxígenos? 3 por 2 son 6, 2 por 3 son 6. Muy bien, así quedó bien balanceada nuestra ecuación. Ok, espero te haya servido. Pues el cuarto dice, el cuarto paso es el de ajustar los hidrógenos, pero pues no los saltamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay hidrógenos. Muy bien. Entonces, pues así ya quedó balanceada nuestra ecuación. Y entonces ahora sí, pues espero te haya servido este video. Hasta pronto.